Bien, estimados alumnos, estamos nuevamente desarrollando las cápsulas de Derecho Civil del curso de Obligaciones. Si ustedes recuerdan de la clase anterior, distinguíamos las diferentes clases de solidaridad. Y para ello, tomamos en cuenta dos factores o elementos. Si la pluralidad está en los acreedores, la solidaridad es activa. Si la pluralidad está en los deudores, la solidaridad es pasiva. En cambio, si hay pluralidad de unos y de otros, decimos que la solidaridad es mixta. Y de un punto de vista de su fuente, es decir, del origen de la solidaridad, esta puede ser legal, testamentaria o convencional. Jamás puede ser judicial. Para estar en presencia de solidaridad se requieren determinados elementos. Pluralidad de sujetos, en términos amplios. Segundo, divisibilidad de la cosa debida. Unidad de prestación, o sea, la cosa debida debe ser la misma. Y finalmente, que haya una fuente en la solidaridad. Testamento, convención, ley. En primer término, veamos la solidaridad legal. La solidaridad legal es aquella que tiene su origen en la ley. Es decir, un mandato legal estatuye la existencia de la solidaridad. Normalmente, los casos de solidaridad legal en nuestro Código Civil, Código de Comercio y leyes especiales son principalmente casos de solidaridad legal. Veamos algunos ejemplos. Primero, de acuerdo al Código Civil, si hay más de un responsable de un delito o cuasi delito civil, la sanción indemnizatoria se impone con carácter solidario a todos los autores de esos delitos o cuasi delitos. Lo mismo pasa en materia de ley de tránsito. El conductor y el propietario del vehículo son solidariamente responsables de los daños que se causen por los accidentes de tránsito en los cuales se vea involucrado el conductor. Por lo tanto, es muy importante tener presente que cuando se es propietario de un vehículo motorizado y este vehículo motorizado es entregado para la conducción a un tercero, el tercero va a ser responsable penalmente de, por ejemplo, un cuasi delito de homicidio, un cuasi delito de lesiones. Pero desde el punto de vista civil, la responsabilidad es solidaria entre conductor y propietario. Otro caso en nuestro Código Civil. Cuando una mujer queda viuda o su matrimonio es declarado terminado por nulidad o divorcio y desea ir a un segundo matrimonio, es decir, una segunda nupcia, la ley establece que debe la mujer esperar un determinado plazo si es que no está embarazada. Porque si está embarazada, solo puede pasar a segundas nupcias después del parto. Pero en cambio, cuando no está embarazada, la ley dice que hay que esperar 270 días contados desde la fecha en que quedó viuda o se declaró la nulidad o el divorcio de su matrimonio. Esto para efectos de evitar posibles problemas de confusión de paternidad. ¿Qué ocurre si la mujer no respeta estos plazos y contrae matrimonio antes de los 270 días? Los eventuales perjuicios que pudieran derivarse de un problema de paternidad la hace responsable a ella y a su segundo marido. Por lo tanto, mañana, si hay un problema de confusión de paternidad, la ley estatuye solidaridad pasiva entre el cónyuge, sobreviviente, divorciado o anulado, y su nuevo marido o mujer. Solidaridad activa. Lo que caracteriza la solidaridad activa es la existencia de varios acreedores. Una obligación con objeto divisible y que en virtud de la cual
cualquiera de los acreedores puede exigir del deudor el total de la obligación, de manera que cumplida en esta forma se extingue. Ahora, una de las preguntas que cabe hacerse en materia de derecho a obligaciones es, bueno, ¿cómo podemos explicar que un acreedor pueda exigir la totalidad del crédito? ¿Y cómo podemos explicar que un deudor esté obligado a la totalidad del crédito? Sí, como lo dijimos en clases o cápsulas anteriores, la regla general es que el acreedor solo puede cobrar su cuota en el crédito y cada deudor solo es obligado a su parte o cuota en la deuda. Bueno, esta pregunta nos lleva al estudio de la naturaleza jurídica de la solidaridad. Para poder responder la pregunta han surgido en general dos grandes teorías que intentan explicar por qué es posible o cobrar el total o estar obligado al total. Estas teorías son la teoría romana y la teoría francesa, también conocida como la teoría del mandato tácito y recíproco. La teoría romana explica la solidaridad diciendo que cada acreedor es mirado como propietario exclusivo de la totalidad del crédito. Y por lo tanto, si entendemos que cada acreedor es dueño exclusivo de la totalidad del crédito, ello es lo que posibilita que pueda cobrar la totalidad del crédito al deudor. Sin embargo, esta teoría no es razonable ni es lógica, porque si hay varios acreedores, lo lógico es que todos ellos participen del crédito. No es lógico que entendamos que cada uno de ellos es dueño del total. O sea, eso de alguna manera choca contra lo razonable y lógico que es el derecho. Porque si yo tengo 10 acreedores y asumo que cada uno de ellos es dueño del total y puede cobrar el todo, imagínense ustedes 10 demandas conjuntas de los 10 acreedores asumiéndose dueños del 100% del crédito. ¿Qué podría implicar para el deudor? O sea, para el deudor podría implicar un pago más allá de aquello a que está obligado. Por esa razón es que esta teoría, de alguna manera, no es la que nuestro derecho reconoce, no es la que nuestra doctrina entiende y acepta, así como la jurisprudencia. Por eso entonces que la teoría francesa es la que se erige como la más razonable. A ver, esta teoría dice, mire, cada acreedor es mirado como dueño de su cuota, pero ese acreedor, dueño solo de su cuota, ¿puede cobrar el total del crédito? En razón de que existiría entre todos los acreedores un recíproco mandato, que no es expreso, sino que es tácito. Y por lo tanto, cualquier acreedor, dueño, por ejemplo, de un décimo del crédito, puede cobrar el total. ¿Por qué? Porque él, uniendo su dominio sobre el décimo más el mandato de los otros 9 acreedores, él podría cobrar el total. Entonces, esta teoría es la que nuestro derecho de alguna manera recoge y acepta. Es un mandato recíproco porque se lo dan todos los acreedores y es tácito porque no está expresado, sino que está subentendido en este tipo de obligaciones. ¿Qué efectos produce la solidaridad activa? O sea, cuando hay varios acreedores. Aquí tenemos que distinguir las relaciones que hay entre los coacreedores y el deudor, y luego tenemos que distinguir las relaciones entre los coacreedores. A las primeras llamamos relaciones externas y a las segundas internas. Las externas. Cada acreedor puede demandar el total de la obligación. ¿Y por qué? Porque es dueño de su cuota en el crédito y tiene un mandato tácito de los restantes acreedores. B. El deudor puede hacer el pago al acreedor que elija,
a menos que ya estuviera demandado, pues en tal caso solo puede pagar al demandante. Esto lo dice el código en el artículo 1513, inciso 1. C. Los otros modos de extinguir obligaciones que operan entre un acreedor y el deudor extinguen la obligación respecto de todos, a menos que el deudor estuviera demandado por uno de ellos. La interrupción de la prescripción natural o civil que aprovecha un acreedor beneficia a los otros. ¿Por qué? Por la existencia de este mandato tácito y recíproco. O sea, lo que ocurre con relación a un acreedor impacta a los restantes. E. La constitución en mora que hace un acreedor constituye en mora al deudor respecto de todos. Las medidas precautorias en favor de un acreedor favorecen a los otros. Y la sentencia dictada en juicio seguido entre el deudor y uno de sus acreedores produce cosa juzgada respecto a los demás. Relaciones internas. Esto apunta a que una vez que uno de los acreedores recibe el pago de la acreencia, ellos internamente tienen que ajustarse. Y por lo tanto, aquel acreedor que cobró el total debe hacer partícipe de lo que recibió a los restantes acreedores. Por lo tanto, estas son las relaciones, ellos tienen que ajustar sus cuentas. Y para ello, la solidaridad ya no opera. O sea, entre ellos, en definitiva, la obligación vuelve a la regla general. Y la regla general no es otra que la obligación simplemente conjunta o mancomunada. Por lo tanto, el acreedor que recibió el 100% tiene que reembolsar a los otros la parte o la cuota que a ellos corresponde en la deuda. Perdón, en el crédito. Ahora vamos a ver la solidaridad pasiva. Para los efectos de estudiar la solidaridad pasiva, les pido, por favor, que ustedes examinen el artículo 46 del Código Civil, que define las cauciones. Caución es toda obligación que se contrae para la seguridad de otra, propia o ajena. A ver, dentro de este curso nosotros tenemos que analizar las distintas alternativas que tiene el acreedor para disuadir el incumplimiento, las diferentes alternativas que tienen los acreedores para disuadir los incumplimientos de los deudores. Y por otro lado vamos a estudiar los diversos mecanismos que la ley pone a disposición de los acreedores para hacer frente al incumplimiento del deudor. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos cómo puede un acreedor mejorar su posición frente a un posible incumplimiento del deudor. Y es ahí entonces donde surgen las cauciones. Es ahí entonces donde surgen las cauciones. Ahora, ¿qué es la solidaridad pasiva? La solidaridad pasiva es una caución, porque es aquella que recayendo sobre una cosa divisible, en que hay varios deudores, el acreedor puede demandar la totalidad de su crédito a cualquiera de ellos, extinguiéndose la obligación respecto de todos. La solidaridad pasiva es de tremenda utilidad en la vida práctica. Por favor, porque, a ver, los casos de solidaridad legal pasiva son excepcionales. Y más excepcionales son todavía los casos de solidaridad pasiva testamentaria. Les adelanto una idea que puede que ustedes todavía no la conozcan. Pero sobre el 98-99% de las personas en nuestro país mueren sin haber otorgado testamento, es decir, su sucesión es intestada. Y el 1 o 2% que testa, muy rara vez establece dentro del testamento la posibilidad de una solidaridad pasiva. Por lo tanto, la gran fuente de la solidaridad no es otra que la convención. ¿Y por qué es útil? ¿Por qué es útil la solidaridad pasiva? Uno,
porque es una garantía para el acreedor en cuanto puede exigir el cumplimiento de la obligación en aquel deudor que le parezca más solvente, sin que ellos puedan oponer ciertos beneficios, ni el beneficio de exclusión, ni el beneficio de división, que yo se los voy a explicar más adelante. Y segundo, tiene una altísima aplicación en el derecho mercantil, porque la solidaridad pasiva en el ámbito mercantil, en el ámbito comercial, se denomina el aval. O sea, ustedes habrán escuchado en más de una oportunidad el concepto del aval. Bueno, el concepto del aval no es otro que el de la solidaridad civil llevado al ámbito comercial.